El tema de la medicación potencialmente inapropiada en el adulto mayor es un tema que estuve pensando de transmitir porque me genera también a mí como profesional mucha inquietud y mucha alerta, ¿no? El adulto mayor de por sí es pluripatológico, es por su condición y característica, y esto lo ubica en una posición de riesgo en cuanto a los efectos adversos a fármacos, a toxicidad farmacológica, a interacciones entre fármacos. Esta condición especial en el adulto mayor se debe a los cambios que hay en la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos a estas edades. Los cambios en la farmacocinética se refieren a los cambios que hay en la absorción de los medicamentos, en la distribución, en el metabolismo, en la eliminación. Y los cambios en la farmacodinamia se asocian a la relación que tiene el fármaco con el receptor. Que este receptor, como dije, tiene comorbilidades, tiene muchas patologías y además por esas patologías consume varios medicamentos. Esto lo coloca en ser una población totalmente vulnerable a efectos adversos a medicamentos. Los adultos mayores de 65 años son los individuos que están con mayor riesgo de sufrir efectos adversos a medicamentos. Y además los pacientes que por su condición están institucionalizados más aún. Con respecto hay un concepto en geriatría muy importante, que es cuando empezamos a medicar a un adulto mayor, siempre tenemos que empezar de a poco y continuar también lento. Ese es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de prescribir medicamentos en el adulto mayor. ¿Qué factores en general tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir medicamentos en el adulto mayor? Cuando empezamos a prescribir, también tener en cuenta el momento en que vamos a desprescribir. Eso es muy importante a la hora de iniciar un medicamento en un adulto mayor. Hay que tener en cuenta todo esto que dije anteriormente, sus cambios en la farmacocinética, sus cambios en la farmacodinamia, las comorbilidades que tiene ese paciente, la seguridad y eficacia que se tiene en cuanto a ese medicamento en esta población. Existen unos criterios llamados de BIRS que fueron hechos por médicos geriatras y farmacólogos que se están actualizando permanentemente para poder tener seguridad a la hora de prescribir fármacos. Tenemos que tener en cuenta también, como se dijo, las comorbilidades que tienen los adultos mayores y también tener en cuenta el factor económico, ¿no es cierto?, a la hora de prescribir. Los factores que están asociados a mayor riesgo de efecto adverso en el adulto mayor son los pacientes mayores a 85 años, los pacientes que tienen baja masa corporal, o sea, los muy delgados, los pacientes que tienen 6 o más comorbilidades, los pacientes que toman 9 o más fármacos, los pacientes que durante el día toman 12 o más veces o más dosis diarias de medicamentos, pacientes que ya han tenido efectos adversos a fármacos. Todas estas son cuestiones a tener en cuenta a la hora de prescribir un fármaco. El médico geriatra y el médico clínico en general, y tendría que ser una conducta de todos los médicos, cuando nos sentamos a atender un paciente tenemos que siempre saber qué está tomando ese paciente. ¿Qué está tomando? Yo en mi consulta, por ejemplo, que hago fichas para cada paciente, lo primero que hago es preguntarle que me recuerde cada vez que viene a la consulta qué medicamentos está tomando. Muchas veces este adulto mayor concurre solo a la consulta, no recuerda, no sabe. Por eso es muy importante la compañía de un familiar, más cuando hay deterioros de tipo cognitivo. Entonces es
una cuestión que máxime si un adulto mayor va a un especialista, que el especialista por ahí por su condición no toma en cuenta todo esto de estar controlando qué antecedentes, qué comorbilidades tiene ese adulto mayor y prescribe un nuevo fármaco sin saber todas las otras condiciones del paciente. O sea que es una tarea a la cual no podemos eludir los médicos que tratamos adultos mayores. Máxime cuando se trata de psicofármacos, máxime aún esta situación no se puede dejar de trabajar en el adulto mayor. Es una tarea a tener en cuenta. Tenemos que revisar todo lo que está tomando ese adulto mayor, porque también hay medicamentos que los adultos mayores toman porque se los recomendó un vecino y también tienen efectos en el organismo, o porque se lo dio un médico alguna vez y que le dijo esto lo tiene que tomar de por vida. Nos tiene que quedar claro que ningún medicamento es de por vida, porque todos los medicamentos tienen que ser revisados en sus dosis, en la forma en cómo se toma. Los adultos mayores tienen mucho riesgo de sufrir efectos adversos con los diuréticos, con los fármacos que se usan para el corazón, para la hipertensión, en los climas muy calurosos. Hay que estar controlando todo esto porque se producen cuadros de descompensaciones cardíacas a raíz de esto, ¿no? De que toman diurético, no toman líquido, porque es una característica del adulto mayor de tomar poco líquido, y bueno, tienen cuadros de descomposturas y todo producto del mal uso de los fármacos. Así que esto tiene que ser una prioridad en toda consulta, yo diría de todos los médicos, de todas las especialidades, pero bueno, máxime tarea que le toca al médico geriatra y al médico clínico.